Bien, el tema de hoy es el capítulo 4 de la carta a los primeros de Corintios, y acá encontramos el difícil momento que le tocó a Pablo vivir digamos, en un ámbito que debía ser natural y se estaba por desnaturalizar. Y fíjense que yo le encontré la clave, o sea que me costó un poco entrar más en la profundidad de este pasaje. Pero en el versículo número 6 del capítulo 4 de 1 Corintios, el apóstol dice: pero esto, hermanos, lo que he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno, os envanezcáis unos contra otros. Acá tenemos el gran problema en vista, ¿no es cierto? No sea que por causa de uno os ¿qué dice la palabra? Envanecerse, ¿no es cierto? Envanezcáis. O sea, de que una persona puede hacer envanecer a otras personas. El 18. Más algunos, ahora acá no hay uno, sino que hay algunos. Algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiere de ir a vosotros. Y el 10 dice: pero iré pronto a vosotros. Pablo no estaba en ese momento en Corinto, ¿no? Si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, ¿no es cierto? Envalentonados, aquellos que se han desnormalizado, ¿no es cierto?, en cuanto a lo normal, valga la redundancia. El tema aquí es que Pablo se encuentra con un grupo de gentes que no han mantenido, que no mantienen la ética cristiana o los principios cristianos que habían aprendido. Sabemos de que en ese momento algunos invadieron la iglesia, y acá dice que uno, tal vez era el principal en ese caso, ¿no es cierto?, en Corinto, y que con su presencia y con sus actitudes diferentes a las que Pablo había establecido, los principios que él había recibido del Señor para enseñarlo a la iglesia. Y acá él involucra a Apolos también como parte de esa responsabilidad de ser, digamos, personas que tienen que expresar el plan de Dios conforme lo han recibido. Eso es lo mismo como encontramos en el Antiguo Testamento. Dios le dio el modelo del tabernáculo a Moisés, y ojo que no lo hiciera como estaba diseñado por Dios. Es decir, de que Moisés tenía que seguir el diseño que Dios le había dado en una forma máxima, en todos los detalles, ¿no es cierto?, para hacer la casa de Dios. Ahora, si nosotros vamos al Nuevo Testamento, también hay una casa, o sea que la iglesia, ¿no es cierto?, y Pablo recibió el diseño de la iglesia, cómo debía ser la iglesia, cómo debía funcionar la iglesia, cuáles eran las herramientas de la iglesia y cuál era la función de los componentes de la iglesia, cuál era la cabeza de la iglesia. No el Papa, no un apóstol, no una persona humana, sino Jesucristo. Ese era el modelo máximo y debían seguir ese modelo, ¿no es cierto? Pero algunos, y acá entró uno, que comenzó a trabajar subrepticiamente
por debajo, como se dice, ¿no es cierto?, hablando con uno, hablando con otro, trayendo, digamos, desconformidad, poniendo dudas y haciendo su obra, ¿no es cierto? Ahora uno se pregunta, ¿tenía él el mejor modelo que el que ya estaba puesto? Y Pablo dice, no se puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahora, no dijo, Pablo puso el fundamento. Pablo era un obrero. Pablo puso el fundamento, que era Cristo. Él era el modelo. Y ahora, la gran pregunta, ¿y estos tipos que andaban dando vuelta, qué modelo tenían? Cuando ya el modelo estaba siendo colocado y tenía que ser perfeccionado o consumado, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿qué estaban buscando? A través de esas maneras tan subrepticias, estaban tratando de imponer su personalidad, para luego anular todo lo demás y finalmente elegirse como modelo y como dueño de la cosa, en última instancia, ¿no es cierto? O sea, de que era el ego que estaba funcionando en contra de la verdad. Y lo lamentable es que estaba haciendo una división dentro del cuerpo de Cristo, porque ya no era uno, sino que eran varios que habían sido influenciados, ¿no es cierto? Yo, cuando estaba mirando esto, después de un momento, había comprado ahí una naranja. Andan chicos siempre vendiendo y estaba todo ahí en la cosa, ¿no? Y veo de que había una naranja que ya estaba saliendo, tenía una mancha y se ve que estaba por echarse a perder. Y miro otra y parece que tocaba a la otra. Y también estaba queriéndose echar a perder. Entonces se cumple lo que se dice vulgarmente, una manzana echada a perder, se podrida, la gente habla como tiene que hablar, ¿no es cierto? Pudre a todos los demás. Y es cierto, esto en la realidad pasó allí en Corinto, ¿no es cierto? Así que Pablo tuvo que confrontarse con esta situación. Y es difícil cuando pasan estas cosas, ¿no es cierto? Muy difícil. Porque podría ser a veces, digamos, llevar a las cosas a un extremo de mucha discusión. Porque el que viene con malas intenciones va a seguir, digamos, tratando de imponer sus deseos egoístas, ¿no es cierto? Así que Pablo, digamos, trata de ser muy cuidadoso, y yo creo que si nosotros queremos sacar una lección, yo sé que es medio, si entramos en todos los detalles, yo no tengo deseo de hacerlo en este día, qué sé yo. Lo que yo sí diría, de que nosotros tenemos que ser muy celosos, como Pablo fue, no para imponer, porque sino más nuestra autoridad, porque no queremos perder el estatus o lo que en realidad se llama el gobierno que corresponde, porque si no hay un gobierno, si no hay un orden, sea donde fuere, en el hogar comienza digamos, el orden que Dios estableció: el hombre, la cabeza, la mujer y los hijos. Y les dio todas normas para que esa comunidad funcione como corresponde. Si transgreden las leyes, hay una anarquía, se arruina la obrita aquí, ¿no es cierto? En un sentido nos puede orientar, ¿no es cierto?, esa forma de actuar, ese desacato, esa forma de imponer o de despreciar o de no mantener una conducta, ¿no es cierto?, hacia una autoridad, que una mamá o un papá, ¿no es cierto? Entonces
se desvía, digamos, toda una sociedad o un ente por falta de mantener, digamos, normas éticas de convivencia. Así que, pero nosotros tenemos que afirmarnos fuertemente en la verdad. Y en este tiempo especialmente, que andan dando vuelta tantas cosas, tanta filosofía, fíjense lo que está pasando en las escuelas, la ideología que se quieren imponer, que atentan a la unidad de la familia. No te metas con mis hijos. Yo creo que es una manera de poder entender cómo es la cosa, ¿no es cierto? Querer entrar en tu vida, en tu ámbito, habiendo puesto principios realmente fuertes, queriendo constituir un ciudadano, una ciudadana, imponerle o digamos darles la orientación para una conducta que en la vida diaria futura va a servir para su bien, para su éxito, para su desarrollo, para su formación como hombre, ciudadano, ¿no es cierto? Y toda esta filosofía están como que ponen un manto neutro, algo que, bueno, uno no es ni una cosa ni la otra. Al final te hacen perder la realidad de tu existencia. Sos un ser que no sos nada. ¿No es cierto? Es una cosa loca, es triste. Y yo no sé hasta qué punto nosotros podemos tolerar. Por eso hay un grito de desconformismo en la sociedad. No solamente los cristianos, sino gente realmente con una cabeza sana, con sentimientos, con ética, con principios, dice, no puede ser esto, ¿cómo nos van a imponer tales cosas, ¿no es cierto? Y uno dice, ¿dónde viene este espíritu? ¿Dónde viene este desastre? Yo creo que el mismo infierno lo desata, porque el diablo sabe que si él puede destruir los principios básicos o éticos, se va a descomponer la sociedad, ¿no es cierto? Se empieza a podrir, como se dice. Y es triste, es muy triste. Y bueno, tipos de filosofías que andan dando vuelta, imposiciones humanas, bueno, eso está, no le otro, pero porque también puede afectar muy profundamente a la Iglesia. Y yo creo que los cristianos tenemos principios que nos han sido dados y tenemos que luchar. Nuestros antepasados, los mártires, murieron en la hoguera, murieron crucificados, murieron, como acá, en los tiempos de la conquista, te agarraban y te ataban una soga y con caballos lo hacían pedazos. Entonces, al que no estaba de acuerdo con el régimen. Ahora, nosotros tenemos principios que hemos recibido, ¿no es cierto? Pablo recibió el modelo y él trata de seguir ese modelo, ¿no es cierto? Y vemos de que en una manera él dice, pero esto, hermanos, el verso 6, lo he presentado como ejemplo en mí, es decir, de que él está ahora diciendo, bueno, nosotros hemos tratado, yo como apóstol y Apolos como un consiervo mío, nos hemos presentado como ejemplo, ¿no es cierto?, para que ustedes sigan el modelo, el principio que recibí del Señor, ¿no es cierto? Dice, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Pablo puso todo su empeño, su fuerza, porque él amaba a esa gente, a esos corintios que se habían convertido
de la idolatría, de una vida licenciosa, perversa. Se convirtieron a Cristo y cambiaron sus vidas, fueron cambiados, ¿no es cierto? ¿Y por qué lo hizo Pablo? Porque estaba haciendo política, porque él quería que fuera como una especie de gremio donde él era el capo máximo, que lo aplaudieran y que lo... No, él lo hizo de puro amor, para que realmente alguien que estaba en la ruina, en el pecado, se estaba arrastrando en la miseria y ha cambiado de vida, pueda vivir una vida distinta, una vida con propósito, una vida nueva, una vida en Cristo, ¿no es cierto? Entonces, no lo hicieron por mera politiquería o, ¿no es cierto?, para ganar para ellos, sino lo hicieron porque amaba a la gente, ¿no es cierto? Querían de que ellos fueran como Jesucristo, ¿no es cierto? Y Pablo les enseñaba a tener un ejemplo. Jesús es el modelo, hay que seguir en pos de él, ¿no es cierto? Y entonces lo hicieron con todo su corazón, ¿no es cierto? Ahora, esta gente venían con otros propósitos. Y Pablo les hace algunas preguntas, pero ¿por qué lo hacen? ¿Qué es lo que ustedes están esperando? ¿Acaso no lo tienen todo? Por eso termina diciendo en el capítulo anterior que es una cosa totalmente inaudita que alguien quiera establecer otros principios. Porque dice en el versículo 21 del capítulo anterior, 21 y 22, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, ¿no es cierto? Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. ¿Y qué más dice? Y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Hasta Cristo es de Dios. Es decir, de que es el Hijo de Dios, claro. Pero Dios es el Padre, es lo supremo. Entonces, quiso decir, ¿qué más quieren que esto? Todo lo demás está en sus manos. Si realmente entienden de que si están en Cristo, están completos, no falta nada. Ahora la pregunta es a esta gente, a este uno que andaba dando vueltas, que estaba echando a perder a otro, ¿qué estás buscando? ¿A quién querés que se imite? ¿Cuál es tu modelo? ¿No es cierto? Y trata de llegar a que lo entienda. Ahora, muchas veces tenemos que ser tan realistas, ¿no es cierto?, y tener tanto cuidado por la infiltración, por aquellos que tienen apariencia de piedad, y Pablo habla, apariencia de piedad, tienen una máscara, ¿no es cierto?, y saben cómo tratar de tal manera que muchos quedan embaucados y siguen detrás, ¿no es cierto? Y esto pasa también en el orden común, pero es muy feo, ¿no es cierto?, cuando alguno se atreve a llevarlo al seno mismo de la iglesia. Así que, bueno, entonces le está diciendo, ¿ya están saciados? Versículo 8, ¿ya estáis ricos? Si nosotros reináis, ojalá reinases, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Es un poquito difícil entender ese versículo. Él dice, ojalá ustedes reinen. Entonces nosotros también reinamos. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, si ustedes en lugar de Cristo están, digamos, reinando, nosotros también hacemos lo mismo, ¿cierto? Es decir, de que sería lo mejor que puede pasar, ¿no es cierto? Que todos podamos reinar, digamos, bajo la cabeza o el señorío de Jesucristo, ¿no es cierto? Ahora, él hace estas preguntas para ver a dónde quieren llegar, cuál es, digamos, el elemento que ellos pueden aportar para superar
la norma máxima, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahora Pablo dice, bueno, parece que nos toman el pelo, o que quieren jugar con nosotros. Y a veces parece así, ¿no es cierto? Porque el versículo 9 dice, porque según pienso, dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Tan fea es la situación, ¿no es cierto?, que Pablo dice, al final nosotros ¿qué somos? Somos la hez del mundo, la basura, el tarro de basura donde se echa toda la basura. Ahora, después hace un poco de ironía, ¿no es cierto? Versículo número 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Pablo dice, nosotros ahora a fin de cuentas somos insensatos, por amor a Cristo. Mas vosotros, prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Cuando habían dado todo para ellos, ¿no es cierto? Hasta esta hora, hasta ese momento, dice el apóstol Pablo, padecemos hambre. Dice, tenemos sed. Estamos desnudos, no que andaban como indios, sino que tenían poca ropa. No tenían tanto para cubrirse. Estaban transitando, predicando el Evangelio, llevando el mensaje de Cristo a distintos lugares del continente de aquel entonces, ¿no es cierto?, enviados por el Señor como apóstoles, ¿no es cierto? Somos abofeteados, y no tenemos morada fija, así que ellos no tenían dónde estar, dónde le daban o dónde podían estar descansando, ¿no es cierto? Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. No pidieron sostén y ayuda, ¿no es cierto? Trabajaban con sus propias manos. Luego dice, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la hez del mundo, la escoria del mundo, ¿no es cierto? Ahora dicen, aquí Pablo, después de hacerse toda esta presentación, todo lo que estaban haciendo en favor de esa comunidad, de esa iglesia, ¿no es cierto? Él dice lo siguiente, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. ¿Qué corazón grande que tenía Pablo. Dijo cosas fuertes, pero era un contrasentido, ¿no es cierto?, para que ellos se dieran cuenta. Ustedes hacen esto, nosotros, sin embargo, estamos pagando los platos rotos, ¿no es cierto? Ahora, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, ¿no es cierto? Porque aunque tengáis 10.000 ayos en Cristo, maestros, los maestros de la antigüedad eran rígidos. Si, por ejemplo, un padre hasta los 14 años, creo que era el tiempo en el cual podía cambiar de actitud, ¿no es cierto?, como hijo, ya no bajo tutela de un maestro, sino ya era libre, o sea que él tenía su propia idoneidad. Ahora, los maestros, los ayos, eran muy exigentes y muchas veces, la mayoría de las veces, usaban la vara.
para digamos, educar a estos discípulos que habían sido encomendados por los padres a estas personas. Claro. Era como, bueno, no era porque ellos no tenían responsabilidad sobre sus hijos, sino que era como que querían que sus hijos se formaran de la mejor manera. Y eran exigentes y esperaban de sacar de ese muchacho el mejor producto, ¿no es cierto?, hacer la mejor persona. Entonces no andaban con vuelta, eran padres rígidos y a veces tenían que recibir algún chicotazo también, ¿no es cierto? Es decir, de que ahora él dice, ustedes tienen muchos ayos, pero un solo padre tienen. Yo os engendré en el Evangelio. Es decir, de que estas pobres gentes, estos hermanos que habían sido convertidos por el ministerio de Pablo, eran como los hijos de Pablo. Él los había engendrado en el Evangelio, ¿no es cierto? Y ahora él está diciéndoles, yo os engendré en el Evangelio. Ustedes pueden tener muchos maestros y pueden venir otros que se autotititulan maestros, pero ellos no tienen ningún derecho. Ustedes son mis hijos, yo les enseñé el camino, yo traté de darles lo mejor, ¿no es cierto? Y entonces trata de hacerles ver qué importante esto, y esto es muy importante en la iglesia, hermanos. Yo he visto muchas veces, hay gentes que han venido, se han convertido a Cristo, han empezado, estaban en la ruina. No digo que esto no, unos a veces no deberíamos hablar, porque todos, yo también, yo no puedo decir de que era un vago, una porquería, ¿no es cierto? Pero no conocía a Cristo. Para mí era una cosa, lo mismo una cosa que la otra. Pero cuando conocí a Cristo, empecé a darme cuenta de que muchas de esas cosas tenía que eliminarlas y cambiar, ¿no es cierto? Y yo tengo tanto agradecimiento a mi pastor. Mi pastor era un pastor. Yo estuve muchas veces al lado de él y él me enseñaba, me hablaba, con mucho amor y cariño, ¿no es cierto? Él me engendró. Yo tenía conocimiento un poco de religión, pero no era convertido. Y mi vida era una vida como cualquier otra, ¿no es cierto? Y cuando él me habló y yo pude entregarme a Cristo, él fue como mi padre espiritual, ¿no es cierto? Y me enseñó con corrección, con respeto, con mucho amor. Y yo le debo a él realmente, por la gracia del Señor en ese hombre, ¿no es cierto?, lo que yo pude recibir de él en mi vida, ¿no es cierto? Y si yo hubiera, felizmente, el tiempo, ayudó para que no pasara, como pasa muchas veces en el pueblo de Dios, ¿no es cierto? Hay gente que han sido convertidas, ¿no es cierto?, que han cambiado. Yo puedo dar testimonio de mucha gente que estaba en el suelo y Dios los levantó, les dio una nueva vida, cambiaron en todo, hasta en lo material, de lo mejor, prosperaron. Y bueno, la mayoría reconocen y mantienen, digamos, esa paternidad. Otros se envanecen, están un tiempo y ya creen de que la saben toda y que ahora ellos son maestros y te pueden enseñar, y cuando no les gusta una cosa se ponen malos y tratan de hacer como hizo uno, ¿no es cierto?, andando ahí. Y uno pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué querés lograr con todo eso? ¿A dónde querés llevar? ¿Y qué hacen? Hacen daño, porque buscan su propia gloria. Por eso Pablo está diciendo, ni yo, ni Apolo, ni Cefas, somos nada, si no fuera por Cristo. Nos descartamos, no buscamos nuestra gloria. Y usted ve de que
el espíritu de Pablo es un espíritu paternal. A pesar de todo, él dice, si yo os engendré, ustedes son mis hijos, yo los quiero como hijos, ¿cierto? Y permiten de que otros vengan ahora a adueñarse, querer ser dueño de sus vidas, pero con motivaciones bastante, digamos, nefastas, ¿no es cierto? Así que es una situación, yo creo que se repite, y es muy lindo poder recoger lo positivo de esto. Seguir el ejemplo de Pablo, seguir el ejemplo que nosotros como cristianos debemos mostrar siempre. ¿Cómo vamos a ser parte del cuerpo de Cristo de una manera que realmente Cristo sea honrado y glorificado? Amén. Amén. Yo creo que eso es la mejor vía, es la voluntad de Dios. Y algunos piensan que queriéndose imponer van a tener buenos resultados y que van a tener problemas, porque todo lo que la Biblia dice, lo que el hombre sembrare recogerá. Si nosotros sembramos cosas malas, vamos a cosechar cosas malas, ¿no es cierto? Ahora, seguramente que no les va a ir bien. Pero, mientras tanto, hay sufrimiento. Cuando el cuerpo está en esas condiciones, tiene fiebre, está enfermo, ¿no es cierto?, por causa de algunos que han venido para lacerarlo, ¿no es cierto? Tenemos que, por eso, tengamos los ojos abiertos, mantengamos una vida fiel al Señor, tratemos de imponer la verdad de Dios, no permitamos cuando sentimos que hay cosas que están queriendo perturbar, abramos los ojos a tiempo y tratemos de que no se infiltre el engaño. Hermanos queridos, hermanas, ¿sí?, en este día, que el Señor nos ayude, ¿cierto? Ahora Pablo dice, ¿ustedes se creen de que yo soy débil? Ahora él había escrito, ahora, yo voy a ir a Corinto, pero no voy a ir con suavidad, sino que voy a ir no que lo va a agarrar trompada, no, pero les voy a hablar, les voy a cantar la verdad, y no tengo pelo en la lengua, se la voy a decir. Así termina, ¿no es cierto? Sí. Hermano, muchas veces tenemos que ser francos. La única forma de desbaratar esas cosas es enfrentarlos, ¿no es cierto?, y cantarle las claras. Mientras que sea la verdad de Dios, ¿no es cierto? No quedarnos quietos, porque si permitimos, si somos permisivos, si dejamos que esa manzana o esa naranja siga haciendo daño, saquémosla rápido, porque te pudre todas las demás. Es tan clara esa enseñanza. Una manzana pudre a todas. Si usted no la saca a tiempo, ¿no es cierto? Y por eso Pablo a veces dijo, a ese malo quitadlo. El otro capítulo viene con esa temática. Había un adúltero ahí, había cometido incesto. Y Pablo no anda con vuelta, es echarlo fuera, porque está echando a perder todo, ¿cierto? Entonces, ese es el punto. Ahora él dice, aquí termino. Dice, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Es decir, de que Pablo iba a ir con la verdad, los iba a poner a la vista de todos, ¿no es cierto?, a los que estaban envanecidos. Y son charlatanes, dice que no voy a ir con palabrería, sino que voy a ir con poder de Jesucristo, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo. Ahora, yo me puedo imaginar a Pablo, mamá querida, Pablo era un hombre de Dios y tenía una
una presencia. Pablo era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y me supongo que cuando Pablo hablaba y cuando Pablo confrontaba a alguien, yo creo que tenía que pararse, ¿cierto? Entonces él dijo, no voy a ir con palabras para perder mucho tiempo, voy a ir con el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y miramos entonces, y dice luego en el 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces, en la vida cristiana nosotros tenemos que estar armados del poder de Dios, del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Estar con la coraza del Señor y no permitir que el mal cause tanto daño dentro del cuerpo de Cristo. Así que este es el punto, ¿no es cierto? Cada uno saque la conclusión que quiera. Yo quisiera que lo lean, lo estudien y mediten en este pasaje para el bien de nosotros en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo, ¿no es cierto? Donde tantas cosas andan dando vuelta y buscan de filtrarse, causar daño. No solamente, yo creo que en el orden general, este mundo sufre todo, porque está cansado del engaño del uno, del otro. Y la gente necesita tener paz. Y el único que puede ofrecer paz, una vida íntegra, una vida feliz, es Cristo. Lo demás no sirve. Es charlatanería, no palabrería. Entonces, que el Señor nos ayude a ser personas de integridad. Amén.